Un material que creo que es muy importante, que es un material que describe lo que es el nuevo set. Decimos el nuevo set porque ya existía, pero ha sido reestructurado, y les quiero llamar la atención que este es un proyecto de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. ¿Ah? No, voy a empezar con este. Este es un proyecto de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Y este nuevo set, a diferencia del anterior que solamente ofrecía 2 certificaciones, este va a ofrecer 7 certificaciones. Y una certificación va a tener, las 7 certificaciones van a tener el mismo formato. El formato es el siguiente. Lo voy a poner aquí el formato. Una conferencia magistral que ya se dio, pero está en internet. Así que si usted no la cogió, va al internet, la ve, contesta unas preguntas y ya automáticamente se le acredita su participación en esa conferencia magistral que se llama La interpretación de la Biblia en el siglo XXI, que la ofreció el doctor Heriberto López hace un par de semanas atrás. Todos los 7 certificaciones tienen 5 módulos. 5 módulos o cursos, y en todos los 7 módulos el primer módulo es el mismo: cómo se formó la Biblia. Y todos los 7 certificaciones tienen un seminario de práctica de 8 horas que se va a hacer al final. 8 horas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tremenda pregunta, ¿verdad? Tiene, si hablamos de las versiones protestantes, tiene 66. La versión católica tiene un poco más, 72. Hoy vamos a explicar por qué una tiene 72 y otra tiene 66. Nosotros tenemos, en las versiones protestantes, son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 39 y 27. ¿Cuánto es 39 y 27? 6, 66. ¿Ok? Inmediatamente, al finalizar la experiencia, el participante podrá tener una mejor comprensión de cómo se formó la Biblia, cómo se formaron la escritura de Israel o el Antiguo Testamento, y cómo se formaron las escrituras cristianas o el Nuevo Testamento. Observen que digo escrituras de Israel y escrituras cristianas. ¿Por qué? Bueno, porque en Puerto Rico y en el mundo se está fomentando el diálogo interreligioso. Cuando usted se reúne con un judío y usted le dice que la Biblia judía es un Antiguo Testamento, eso es un insulto para un judío. Los judíos le llaman a su Biblia las Escrituras de Israel, la Torá. Y en ese sentido, para abonar al respeto, cada día más se está dejando de usar el término Antiguo Testamento para que cuando tengamos estos diálogos interreligiosos tengamos el lenguaje delicado que eso exige. Y en este planeta Tierra de tantos conflictos nunca va a haber paz en el planeta si no tenemos diálogos interreligiosos de respeto con las 5 religiones más grandes del mundo, que son las 5 religiones más importantes del planeta y más grandes del planeta. Son el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo. 5 religiones más importantes del planeta: cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo. ¿Por qué el hinduismo? Bueno, porque está enclavado en India, pero hay otras partes fuera de India, pero en India viven sobre 1.000 millones de seres humanos. Así que con eso se lo digo todo. Bueno, esas 5 religiones tienen el 80% de la población del planeta Tierra. Si en este planeta Tierra va a haber paz, tiene que haber diálogo interreligioso. Y por eso el lenguaje
que tenemos que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Para que entre nosotros no hay ningún problema, pero entre los cristianos decir el Antiguo Testamento, pero en el diálogo interreligioso eso es importante. Fíjense que el segundo objetivo es comprender cómo nos ayuda ese conocimiento panorámico de cómo se formó la Biblia a cómo interpretar la Biblia. Y aquí menciono 3 cosas importantes. Cada domingo que yo me paro en ese púlpito, yo intento ir al púlpito teniendo en mente 3 cosas básicas. Tratar de entender 3 cosas fundamentales. Primero, ¿qué es lo que está detrás del texto? Ahí está puesto detrás del texto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mundo que está el mundo social, político y económico que está detrás del texto bíblico? Por ejemplo, cuando predico del segundo Isaías, capítulos 40 al 55, me pregunto, ¿qué está pasando en el cautiverio babilónico? ¿Por qué ocurrió el cautiverio babilónico? Esa es la realidad sociopolítica que está detrás del texto. La segunda pregunta que busco contestar es, ¿qué está dentro del texto? Dentro del texto es una parábola, es una historia de milagros, es un exorcismo, es un apotegma, es un dicho de Jesús. ¿De qué estamos hablando? Eso está lo que está dentro del texto. Y lo tercero que busco contestar es, ¿y qué le tiene que decir ese texto al ser humano del siglo XXI? ¿Qué está delante del texto? Así que, desde el púlpito, todo intérprete de la ley ocurre con los sacerdotes, ocurre con los pastores, buscan contestar esas 3 preguntas. ¿Qué está detrás del texto? ¿Qué está dentro del texto? ¿Qué está delante del texto? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. En la parte de los contenidos está la manera en que hemos distribuido el temario de este curso. En la primera clase de hoy, yo espero esta noche tocar 4 puntos. Momentos clave en la formación de la Biblia, la escritura como palabra a favor de la vida, el concepto palabra de Dios en la Biblia, relatos de eventos medulares y la presencia de lo sagrado en la vida. Y en las próximas clases está eso que está ahí. En cuanto al texto que vamos a usar en esta clase, este es el texto. Los 2 textos. ¿Cómo se formó la Biblia? De Heriberto López. Lo pueden conseguir en Amazon.com, lo pueden conseguir en coxberry.com, lo pueden conseguir en la librería de las Sociedades Bíblicas que está en la Avenida Américo Andalucía. La Avenida Andalucía. Los únicos requisitos de la clase son venir y hacer las asignaciones. Y las notas, pasar o no pasar, aprobado o no aprobado. En lo de A, B y C no va. ¿Estamos? Vamos entonces a la primera clase de hoy, que comienza con el prontuario. Comienzo con esta pregunta que le hizo el etíope a Felipe en un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 31. El etíope no tenía la más mínima noción de lo que era la fe, pero cuando le hablaron de ella dijo, a mí me gusta eso. Y en medio del diálogo que tiene con Felipe, después de haber leído un texto de las Sagradas Escrituras hebreas, Felipe le dice que si él no puede entender, y entonces el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y esa es parte de la razón por la cual estamos aquí. O sea, yo creo que en las iglesias cristianas, en todas las vertientes, tenemos que trabajar cómo ayudamos a la gente a comprender su Biblia, de manera que la puedan leer de forma apropiada y de forma sabia y de forma inteligente. Es increíble que las iglesias protestantes, desde el siglo XVI para acá, le dieron mucha importancia al estudio del pueblo, del laico,
de la gente normal y corriente de la Escritura. Y el catolicismo romano redujo el estudio de la Escritura a los sacerdotes, a las monjas, al establishment religioso. Sin embargo, en el día de hoy, después del Concilio Vaticano II, el catolicismo romano en el planeta Tierra vive un tremendo despertar espiritual leyendo la Escritura. Mucha gente laico, católico, leyendo la Escritura. Sin embargo, en la iglesia protestante ha habido en los últimos 30 años una tremenda reducción en las personas que estudian la Biblia dentro del laicado. O sea, mientras el catolicismo va para arriba, el protestantismo va para abajo en términos del laicado, no estudiar la Escritura. Y nosotros hablamos del set de este proyecto, porque que ustedes vayan un sábado, ahí en la avenida de Diego, abajo, llegando cerca del McDonald's, hay una iglesia católica, tienen un centro de estudios para el laicado católico, porque usted ve la cantidad de gente que está yendo ahí. Y aquí en la avenida de Diego, cerca del McDonald's, y en distintos lugares, hay una actividad increíble. Yo le estaba contando esta mañana que estuvimos en el entierro del tío de Néstor, y es increíble la militancia católica, visitando enfermos, ministrando a los enfermos, y ellos llevaron allí el tempo de aquella experiencia, la llevaron. El sacerdote lo que hizo fue, cumplió, pero allí los que llevaban el tempo fueron la gente que estaba allí, y cuidaron a la familia durante la crisis, en la crisis y después de la crisis. O sea, y lo que estoy trayendo con esto es la importancia que nosotros en las tradiciones protestantes volvamos a trabajar la experiencia de conocer cómo se comprende la Escritura para nosotros poder acercarnos a ella con propiedad. ¿Estamos claros en eso? Es bien importante. Así que esa pregunta que le hizo el etíope a Felipe hace 2000 años atrás, pues mucha gente en la iglesia la están haciendo, y quizás buscando contestar esa pregunta están ustedes aquí en esta noche. Seguimos. La palabra Biblia significa literalmente los libros. Viene del griego biblos, que significa papiro, y llega hasta nosotros a través del griego biblión, libro, y del latín biblia, que significa libros. Bueno, la Biblia tiene en las versiones protestantes 66 libros, en las versiones católicas tiene 72, tiene más. Ahorita voy a explicar por qué, pero lo importante es lo que significa esa palabra, Biblia, porque la usamos los católicos y los protestantes, la palabra Biblia. Importante esta data que está puesto ahí. Miren lo que dice esa data. Usted recuerda el 10% de lo que oye, el 20% de lo que oye y lee, el 30% de lo que oye, lee y ve, el 40% cuando tú enseñas a otros lo que has aprendido, y el 70% cuando tú haces todas esas cosas tú mismo. ¿Qué le estoy diciendo esto? Pues que si queremos sacarle el mejor provecho a esto, vamos a usar todo nuestro sentido y vamos a estar todo lo más activos posible para poder, con la mayor cantidad de canales que tenemos nosotros, comprender lo que en esta clase se va a estar ofreciendo. Así que oír, hablar, leer, ver, escuchar, van a ser experiencias que nos van a ayudar, mientras más sentido usemos, a aprender. ¿Alguien que me quiera leer eso? Se nos dice que leamos la Biblia, que la estudiemos, que hagamos de su lectura un hábito diario. Pero se
dice poco que pueda ayudarnos a leerla, a amarla, a comprenderla. El propósito de este módulo es responder a esa necesidad. No pretendemos decirle lo que la Biblia dice. Esperamos lograr que la Biblia sea más legible, más inteligible, de modo que pueda leerla con mayor gusto, comprensión y fidelidad a su mensaje. Si logramos eso, estamos hechos. Otra vez en la manera en que intentamos contestar la pregunta que le hizo el etíope a Felipe. Eso es inteligible. Inteligente. Inteligible, que tú puedas inteligentemente entender lo que se está diciendo. Inteligible también significa entendible, que lo pueda comprender. Porque si yo lo puedo comprender, puedo leer con más gusto, puedo leer entonces con mejor comprensión y fidelidad al mensaje que la Escritura tiene. Ok, hoy vamos a estudiar, como dice el prontuario, los 4 primeros capítulos del libro Cómo se formó la Biblia. De hecho, se los traje, ustedes lo tienen ahí, o sea que no hay excusa. Esta noche, antes que usted se duerma, pues tiene ahí para leer. Son más que 30 y pico páginas, así que eso se va rápido. Y tienen mis apuntes, porque se llevaron la copia con mis apuntes. Heriberto López Rodríguez, profesor nuestro del Seminario Evangélico en Puerto Rico, estudió en Puerto Rico y en Estados Unidos, en la Universidad de Drew y en el Union Theological Seminary, y es autor de libros, domina el griego, el arameo y el hebreo, y un scholar en América Latina, no tan solo en Puerto Rico, en América Latina, reconocido por católicos y protestantes. Bueno, momentos claves en la formación de la Biblia. ¿Cuántos momentos claves hay ahí? 4 momentos claves. Ok. Estos momentos claves son bien importantes para entender 2 palabras clave en esta presentación que no están escritas en el handouts ni están escritas en ningún sitio, y son estas 2 palabras clave. Revelación, palabra clave, e inspiración. 2 palabras muy importantes que yo espero que salgamos de aquí con la comprensión de esas 2 palabras. Okay. Rápido, serio. A ver si este. Yo creo que lo mejor tomar este pedacito. No, este está. Ese se fue. Se fue, está liquidado. Pues guárdemelo por ahí. Este ya parece que Ya cumplió su jornada. Yo creo que había traído otro más, pero no sé. Bueno, esas 2 palabras clave, pero vamos a ver estos 4 etapas. Piensen que la primera etapa lo que dice es que Dios se da a conocer. Eso se llama revelación. Revelación, cuando usted va a revelar una película, ¿verdad? Revelación es uno darse a conocer. El totalmente otro, el que es totalmente diferente, se revela, se da a conocer en eventos. Y entonces, como resultado de esa revelación, gente inspirada empieza a hablar, empieza a narrar eventos sagrados donde hablan de cómo la presencia de Dios se ha manifestado en la historia de los padres y madres de Israel y de los cristianos originarios. Y bien importante, la inspiración es la fuerza que tiene una persona para contar, hablar, comunicar a otros lo que han visto, lo que han percibido, lo que han captado de otras personas o de su propio y personal conocimiento, que manifiestan una revelación de Dios. ¿Estamos claros en esa distinción entre revelación e inspiración? Pero la gente inspirada, por más inspirada que esté,
no puede captar la revelación en su totalidad. Como dicen los abogados en un tribunal, cuando un testigo va a un tribunal, el testigo lo que dice es lo que él percibió, planteando que toda comprensión que tenga un testigo de un fenómeno o de un evento es una aproximación parcial al evento, nunca es total, nunca es total. No es lo mismo hablar de percepción y realidad, y nadie alcanza a comprender la realidad perceptualmente. ¿Estamos claros en eso? Debe traerlo, yo lo he mencionado aquí muchas veces, pero he mencionado el cuento sufí de la aldea de los ciegos, ¿verdad? Que llevan a la aldea de los ciegos a un elefante y le piden a los ciegos que toquen el elefante, y luego le preguntan a los ciegos ¿cómo es un elefante? Y los ciegos, que han nacido de nacimiento, empiezan a narrar lo que ellos entendieron el elefante a base de la percepción sensorial que ellos tuvieron. Los que cogieron la barriga dijeron una vasija, el rabo una soga pequeña, las orejas una sábana, la trompa pues una manguera. Entonces la pregunta que hace el cuento es ¿quién tiene razón? La respuesta, todos y ninguno. Todos porque dijeron lo que ellos habían captado, ninguno porque pretendieron absolutizar lo que ellos captaron. Pues lo mismo pasa con la revelación. La revelación nos manda el elefante, ¡tan! Pero la gente inspirada que empieza a hablar del elefante solamente da rasgos, da parcialidades, da elementos específicos, concretos, pero que no abarcan la totalidad, porque siempre el todo es más que la suma de las partes, y por más que diga una persona no lo alcanza a comprender completamente. Pero ese es el primer punto. Ocurre un evento, se empieza a narrar. Esa primera etapa muchas veces ocurre a nivel puramente oral, es decir, no está escrito. De hecho, imagínense ustedes, siglo VI antes de Cristo, sin internet, sin radio, sin televisión, sin computadora, sin maquinilla, no hay papel. ¿Cómo usted cree que la gente contaba las historias? Primero, desarrollando la memoria, mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Segundo, aprendiendo el arte de almacenar la historia y contar la historia. Y es increíble la fidelidad que han demostrado esas tradiciones antiguas, guardando de forma oral largas cantidades de historias y comunicándolas para adelante. Voy a poner así, cuando usted ha bregado con gente discapacitada, una persona ciega, sabe que esa pérdida de un sentido hace que la persona ciega desarrolle otros sentidos. Pues las culturas antiguas, que no tenían ni el internet ni las facilidades que tenemos nosotros, desarrollaron la capacidad de internalizar, de embotellarse las cosas y de compartirlas.